Hola a todos, hoy vamos a continuar hablando del Código Civil y ahora vamos a explicar un derecho real. Y el derecho real que ahora compete es el derecho real de usufructo. Y para analizarlo como se debe, nos vamos a ubicar en el título octavo del libro segundo del Código Civil. Esto va desde los artículos 769 hasta el 812, pero para efectos prácticos, para poder entender como tal este derecho, vamos a hablar solo de aquellas disposiciones que son las más sustanciales. Sí, eso quiere decir solo aquellas reglas principales y no nos vamos a enfocar tanto en las variantes, aunque sí se van a mencionar algunas. Bien, para empezar adecuadamente esto, vamos a definir qué es el derecho real de usufructo. Y esto lo podemos hacer en base al artículo 769. Esta disposición nos dice que el usufructo es un derecho real que consiste en gozar y usar una cosa con cargo de luego restituirla a su dueño o propietario. Así que sí, como lo habrán notado, de esta disposición se puede inferir que el usufructo es un derecho que tiene una duración limitada, ¿sí? Siempre va a ser limitada, este no es un derecho permanente como tal. Y se le considera un derecho real porque como todos estos derechos se ejercen directamente sobre los bienes en los cuales recae. Ahora, para poderlo distinguir hay que hacer énfasis en ciertas características que este derecho tiene, porque si lo vemos así como tal, lo podríamos confundir ya con el arrendamiento o con el comodato. Pero entonces, ¿qué diferencias hay entre el usufructo y el arrendamiento? Primero, el arrendamiento siempre es oneroso, o sea que nadie va a arrendar algo a coste cero. Nadie va a arrendar algo gratis porque precisamente se desnaturalizaría, ya no sería un arrendamiento, sería un préstamo. En cambio, el usufructo puede ser tanto gratuito como oneroso. Esto quiere decir que puede haber dinero de por medio a la hora de ofrecer este derecho o de dar este derecho, como puede no haber ningún tipo de dinero, sino que solo la voluntad de darlo. Y en este punto se podría confundir nuevamente con otra figura jurídica que sería el comodato, que el comodato es un préstamo de una cosa que luego de cierto tiempo se va a devolver así tal cual, la misma cosa. Pero también tiene sus diferencias respecto al usufructo. ¿Y esto por qué? Porque si bien el comodato también es una figura jurídica reconocida por nuestro código, el comodato es un contrato. En cambio, el usufructo es un derecho y un derecho real. Y con respecto al arrendamiento, también hay que aclarar que este es un contrato que genera un derecho personal entre el arrendatario y el arrendante. Igual que el comodato también es un contrato que genera un derecho personal entre el comodante y el comodatario. Mientras que el usufructo, como ya se dijo en repetidas ocasiones, es un derecho real. Y esto es muy importante distinguirlo. ¿Por qué? Porque dentro del usufructo, la verdad, son muy pocas las limitaciones que se le dan al usufructuario. El usufructuario es la persona que se beneficia con el usufructo. Y el verdadero dueño de la cosa que se da en usufructo, o sea, el que como tal tiene la facultad del dominio, se le llama nudo propietario, porque mientras dura el usufructo, sí él es el dueño, pero no es él el que está ejerciendo ni el uso ni el goce sobre ese bien que dio en usufructo, sino que esto lo está haciendo el nudo el usufructuario, perdón. Y bien, siguiendo esta misma línea para poder establecer las diferencias entre el comodato y el usufructo, en el usufructo, el usufructuario, o sea, la persona que se beneficia de este derecho, tiene, la verdad, muy pocas limitaciones respecto al bien que se le entrega. Básicamente son dos. La primera sería conservar la forma y la sustancia de esta cosa,
Y la segunda obligación sería la de restituirla al verdadero dueño cuando termine el periodo del usufructo. Y eso, nada más eso. Por lo demás, el usufructuario tiene vía libre para hacer cualquier cosa que esté dentro de la naturaleza del objeto que él está tomando en usufructo. El usufructuario puede hacer cosas tales como ceder su usufructo, arrendarlo, arrendar solo parte de él, eh, usarlo para pagar alguna deuda que tenga, y un sinfín de cosas. Bajo la única limitante, porque esta sí es una restricción que siempre va a estar, aunque no se haya establecido a la hora de formalizar el documento en el cual el usufructo consta. Y la restricción es que no puede enajenarlo. O sea, como tal no puede porque no es el propietario como tal. Es lo único que no puede hacer. Pero fuera de esto, el usufructuario puede incluso percibir los frutos que este bien produzca, tanto civiles como naturales. Mientras que en el comodato, en el mismo contrato, se establece para qué se le va a estar prestando el bien o el objeto al comodatario, que, bueno, en el comodatario es el beneficiado con el comodato, o sea, el que se beneficia del préstamo, la persona que recibe el objeto que se va a prestar. Entonces, como se puede notar de eso, el comodato es mucho más restringido, o sea, da menos amplitud, e incluso por cualquier cosa nueva que el comodatario necesitaría hacer con el objeto que se le prestó, debería de primero acudir con el comodante, que es la persona que hizo el préstamo, o sea, que le prestó la cosa, y pedir autorización si eso no está dentro de lo que consta en el contrato. Mientras que en el usufructo, por ser un derecho real, no existe esta restricción. No existe, ya que, bueno, los límites los da ya directamente la ley. La ley dice cuáles son los límites. Y si no se le prohibió expresamente alguna acción sobre el objeto, el usufructuario tiene libertad de realizar esta acción siempre y cuando, como volvemos a decir, esta acción no implique enajenar el bien. Y enajenarlo significa cederlo definitivamente, o sea, despojarse de él por completo. Esto, como ya habíamos dicho, no lo puede hacer porque como tal la propiedad de este bien no la tiene el usufructuario. Ahora, otra cosa que es importante aclarar es que, por ser un derecho real nuevamente, dependiendo del tipo de bien que se trate, va a ser necesario inscribir este derecho de usufructo en el registro de la propiedad raíz e hipoteca. Y esto sucederá cuando lo que se esté dando en usufructo sea un bien inmueble o raíz. Y esto hace referencia en términos más simples a una casa o un terreno. Cuando lo que se dé es así, tiene que inscribirse y constar en instrumento público o escritura pública, obviamente. Y otra aclaración importante es que así como dijimos que el usufructuario puede ceder su derecho a prácticamente cualquier título mientras no lo enajene, el nudo propietario como tal también puede ceder su derecho de propiedad, aunque aún haya sobre este bien un usufructo pendiente. La única diferencia o el único detalle que se tiene que ver aquí es que el que adquiere la nuda propiedad tiene que respetar el tiempo que le resta al usufructuario para que termine el usufructo, nada más. Y el nudo propietario puede ceder esta nuda propiedad tanto por un acto testamentario como por un acto entre vivos cualquiera, como por ejemplo la tradición. Y el usufructo también permite ser constituido bajo condición suspensiva o bajo condición resolutoria. Y esto podría ser desde cierto día, por tiempo determinado o por toda la vida del usufructuario.
Y esto es importante saberlo porque si en un usufructo no se establece bien el tiempo que durará, se entenderá que este usufructo se constituyó para que dure toda la vida del usufructuario. Y bien, en esta ocasión eso era lo que había que decir sobre el usufructo. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.